Y ahí empezamos con la presentación. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Eh, Damos comienzo a la sección de comisiones, de ponencias en comisiones de las jornadas de investigadores y becarios. Vamos a estar moderando en grupos de 2 o 3. Somos 4 compañeros esta tarde. El abogado Hugo Constancio, la doctora Lucía Escalante, que va a llegar en unos minutos, la estudiante Paula Sánchez y yo, Marcela Iraola. Yo ahora le voy a dar paso a Hugo, porque Hugo ahora va a comentar las pautas que había dicho Pablo, pero las va a dejar bien enmarcadas, bien en línea. ¿Sí? Te doy la palabra, Hugo. Gracias, Marcela. Básicamente, que todos los expositores tengan en cuenta que el tiempo de exposición máximo son de 15 minutos, que a partir de los 10, 12 minutos se le va a indicar que quedan aproximadamente entre 5 y 3 minutos para que puedan concluir la idea y que una vez transcurrido 3, 4 expositores, se va a dar paso a las preguntas y al debate y al intercambio de ideas. Tengan en cuenta también que en el transcurso de la ronda de comisión vamos a estar enviando por el chat el link para que puedan inscribirse en la asistencia del día, donde van a poder incluir si son asistentes, coordinadores, moderadores o expositores o ponentes, para que puedan recibir en el transcurso de la semana el certificado. Paula, ¿querías presentar ahora formalmente al primer ponente? Ahora sí, dicho esto, bueno, paso a presentar entonces al docente de la Facultad de Derecho, Daniel Lanza, que nos va a hablar sobre notas acerca de la nueva reforma laboral. Daniel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Se renueva una vez más este encuentro anual de los investigadores e investigadoras. Un rincón muy cálido y muy entrañable para mis sentimientos, porque fue de alguna manera prohijado por Luis Pablo Slavin, y Luis Pablo siempre es un faro para todos los que de alguna forma nos formamos durante la década del 80 y del 90 del siglo pasado. Bueno, el trabajo que traigo, las notas que traigo, las reflexiones que traigo, son acerca de las modificaciones que se introdujeron, digamos, en la legislación laboral argentina, fundamentalmente a partir, en este caso, del análisis que hacemos, digo que hacemos porque, ahora les voy a explicar, hacemos del decreto de necesidad y urgencia 70/23, que fue sancionado, fue emitido el 20 de diciembre del año pasado. Estas reflexiones que traigo, estas notas que traigo, fueron elaboradas en el marco del Instituto de Derecho del Trabajo, del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que tengo, digamos, el honor de integrar y que tenemos la responsabilidad y el placer de dirigir. Bueno, el decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23, digamos, impactó de lleno sobre los principios de la disciplina, del derecho del trabajo, ¿cierto? Y se propuso modificar la legislación laboral argentina con una profundidad y una magnitud tales que solo son comparables a la reforma integral que sufriera la ley de contrato de trabajo en el año 1976, ¿sí? Decreto ley 21.297 mediante. Pero recordemos que esa reforma integral, esa reforma regresiva de 1976, fue sancionada en plena dictadura cívico-militar. O sea, la primera novedad que se introduce en este aspecto es que se proponía una reforma integral de la legislación laboral, pero, digamos, con plena vigencia de las instituciones democráticas. Y nosotros ahí apuntamos en dos direcciones. En primer lugar, analizar la forma a partir de la cual se pretendía vehiculizar esta reforma integral, y en segundo lugar, los aspectos
de fondo, el contenido mismo, ¿no es cierto?, del decreto respecto a las modificaciones que introducía respecto, en este caso, de la legislación laboral. Yendo a la cuestión de forma, ¿no es cierto?, lo que primero teníamos que revisar era si se habían cumplimentado o no las exigencias que la Constitución Nacional le pone, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo cada vez que emite un decreto de necesidad y urgencia. Y en este sentido, no está de más, sobre todo en nuestro país, recordar que la Constitución Nacional prohíbe en forma terminante al Poder Ejecutivo Nacional dictar disposiciones de carácter legislativo. Es decir, que estas, disposiciones, las de carácter legislativo, son de competencia propia y exclusiva del Congreso Nacional, ¿no es cierto? O sea que cuando el Poder Ejecutivo Nacional, en principio, dicta este tipo de disposiciones, las mismas son de nulidad absoluta e insanable. Solo excepcionalmente, ¿no?, la Constitución permite que existan decretos de necesidad y urgencia en circunstancias también excepcionales y cuando éstas no hagan posible agotar los trámites legislativos ordinarios. Es decir, que como una primera síntesis, ¿sí?, el artículo 99, inciso tercero de nuestra Constitución, sienta la tesis prohibitiva, toda vez que indica con énfasis que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, reitero, y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Cuándo opera la excepción habilitante? Bueno, cuando exista una crisis institucional, lo que implica un contexto de parálisis total del sistema, ocasionada por hechos graves e inminentes. ¿Cuándo sucedería esto? Por ejemplo, con motivo de la pandemia de COVID-19, eso es un buen ejemplo, por ejemplo, en caso de una guerra o de un desastre natural, frente a los cuales no existe respuesta alguna del Poder Legislativo, aún pese a haber sido requerida su intervención. Abundando, entonces, deben darse circunstancias excepcionales, es decir, una situación de grave riesgo social, que asuma la calidad de hecho público y notorio, como lo puso de manifiesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa Peralta en 1991 y también lo reiterara en el caso Videoclub Dreams en el año 1995. Es interesante también recordar que los decretos de necesidad y urgencia se diferencian de la delegación legislativa porque en los primeros el Poder Ejecutivo Nacional ejerce funciones propias del Poder Legislativo Nacional sin conocimiento de este. Es por ello que el examen de viabilidad de los mismos es mucho más severo. Por ello no solo se exige que existan las circunstancias sustantivas reseñadas, sino también el debido cumplimiento de las condiciones adjetivas. En razón de ello, la Constitución Nacional exige que el referido decreto sea suscripto por todos los integrantes del Gabinete Nacional y por el jefe de Gabinete de Ministros, y que en el término de 10 días, este último lo ponga en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición debe respetar las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión, a su vez, cuenta con un plazo de 10 días para elevar su dictamen al plenario de cada una de las cámaras para su expreso tratamiento, el que deberá ser considerado de inmediato por las cámaras legislativas respectivas. Finalmente, se establece que una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bueno, esta ley fue sancionada en 2006, en la ley 26.122, y es una mala ley. Nosotros decimos que es una muy mala ley, porque es una ley que permite que hoy el decreto de necesidad de urgencia 70/2023 esté vigente. ¿Y por qué está vigente? Porque la ley 26.122 que reglamentó, ¿no es cierto?, el procedimiento para la entrada en vigencia de estos decretos, establece, ¿no es cierto?, que mientras el Congreso no se expida, el DNU está vigente. Eso por un lado. Y por otro lado, también la ley 26.122 explicita que para que el DNU sea derogado, en definitiva, pierda vigencia, es necesario que ambas cámaras del Congreso, ¿sí?, se manifiesten expresamente rechazando el mismo. Es decir, que basta con que una sola de las cámaras, ¿sí?, una sola de las cámaras, apruebe el decreto en cuestión para que éste adquiera vigencia. Al respecto, debe decirse que esto le otorga a un decreto de necesidad y urgencia, al presidente, en definitiva, le da mayores facilidades para poner en vigencia un decreto que al propio Congreso para poner en vigencia una ley.
Porque el artículo 78 de la Constitución Nacional exige que para que haya ley, las dos cámaras deben, digamos, aprobar el proyecto respectivo, ¿no es cierto? Y en este caso alcanza con que una sola de las cámaras, ¿no es cierto?, apruebe el decreto para que el decreto siga vigente. Y en segundo lugar, el artículo 82 de la Constitución, ¿sí?, exige, para que haya una ley, que ambas cámaras se expresen, se manifiesten, ¿no es cierto?, de manera expresa. Es decir, que se excluye en todos los casos la sanción ficta de un proyecto de ley. Cuando, en el caso del decreto, como recién lo acabo de explicitar, ¿sí?, está vigente porque una de las dos cámaras todavía no se expidió, que es la Cámara de Diputados. O sea, tenemos un rechazo del Senado, el Senado ha rechazado el decreto, pero todavía la Cámara de Diputados no se expidió. Y es por eso que el decreto de necesidad de urgencia 70/2023 sigue vivito y coleando. En lo que, digamos, específicamente el capítulo laboral del decreto 70/2023 ha quedado suspendida su vigencia, ¿no es cierto?, porque oportunamente fue judicializado y se formaron los autos Confederación General del Trabajo contra el Poder Ejecutivo Nacional sobre incidente. Y fue resuelto rápidamente el 3 de enero de 2024, ¿no es cierto?, con el voto del doctor Sudera y la adhesión de la doctora García Bior, donde se dijeron, hay dos párrafos que son realmente muy importantes, ¿no es cierto?, para los que todavía tenemos alguna confianza en las instituciones de la República. Allí se dijo que el principio que organiza el funcionamiento del Estatuto del Poder es la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. Desde esa perspectiva, no puede sostenerse en modo alguno que el Poder Ejecutivo pueda sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se halle sujeto al control judicial. Por otro lado, se recordó que admitida la atribución de este tribunal de evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales características, cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo, que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la nación, en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. En síntesis, lo que dijo la Corte en el último caso que, digamos, que tuvo relevancia a este respecto, esto fue la causa Berrocchi, en el año 1999, es que para que el presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que en principio le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias. Primero, que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución. Vale decir, que las cámaras del Congreso no pueden reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la capital federal. O, segundo, que la situación que requiera solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Los propios considerandos del decreto de necesidad y urgencia 70/23 traducen, al menos en lo que respecta a la materia laboral, que no se evidenciaría objetivamente la necesidad y la urgencia para adoptar todas las medidas que se proponía, digamos, poner en práctica o en vigencia el decreto en cuestión. Toda vez que se dijo, en los considerandos del decreto, que hacía 12 años, ¿no es cierto?, que la generación de empleo formal estaba estancada. O sea que no había una situación súbita o excepcional, sino que hacía 12 años, ¿sí?, como el propio Poder Ejecutivo Nacional lo confiesa, que en nuestro país no se podía, digamos, crear trabajo formal, digamos, de manera regular. Pero paradójicamente, en el mismo momento en que se emitía este decreto, diciembre del año pasado, el INDEC nos daba a conocer cuál era la tasa de desempleo.
y la tasa de desempleo en diciembre de 2023 era de 5,7%. Es decir que, si uno analice digamos, la serie histórica, solamente nos teníamos que nos podíamos encontrar un indicador similar en 1987. Es decir, que desde 1987 no teníamos una tasa digamos, de desempleo tan baja como la que se registraba en diciembre de 2023. En realidad, el problema que acusaban los trabajadores en diciembre del año pasado no era el desempleo, sino indudablemente, ese sí que era un problema, y lo sigue siendo, la caída sostenida del salario, la caída sostenida del salario real. O sea que no era un problema de empleo, sino que era un problema de salario. En definitiva, para terminar con la cuestión formal, el DNU, nosotros consideramos, si lo declaramos oportunamente, que es flagrantemente inconstitucional porque no existe ni necesidad ni urgencia según los parámetros indicados en los párrafos anteriores. Por lo tanto, el Congreso Nacional debería rechazar de plano este decreto, recordándole que de lo contrario podría quedar incurso en el delito de traición, que prevé el artículo 227 del Código Penal, por convalidar la concesión al presidente de la suma del poder público, figura que está vedada por el juego armónico de los artículos 1 y 29 de la Constitución Nacional. Por supuesto que también es responsabilidad de los jueces de la República la tacha de inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Bueno, para ir a la cuestión de fondo, habría un montón de cosas que yo tendría para ventilar. Pablo, que también es especialista en la materia, también lo tiene claro. Yo voy a solamente referir a un aspecto digamos, de las cuestiones de fondo que pretendía introducir o que pretende introducir el decreto, pero todavía no ha sido derogado, porque me parece muy, muy importante, porque es un cambio medular, digamos, y afecta a principios generales de nuestra disciplina, que tiene que ver con el intento de deslaboralizar las relaciones de trabajo, así la denominamos nosotros, ¿no? Un intento deslaboralizador de las relaciones de trabajo. Y esto aparece muy claro, muy prístino, en 3 artículos del DNU 70/2023, que son los artículos 65, 68 y 96. Según el artículo 65, dice el decreto de necesidad de urgencia, no resultarán aplicables las disposiciones de la ley de contrato de trabajo en caso de contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Veamos. El contrato de agencia, en principio, es ajeno al derecho del trabajo. Perdón, te quedan 5 minutos. Bueno, el contrato de agencia es ajeno al derecho del trabajo, por lo que su mención resulta como mínimo superflua. Ahora bien, ¿de qué se trata un contrato de obras o de servicios? Aquí hay 2 posibilidades. O se trata de una adecuación del servicio del derecho privado, o se trata del trabajo dependiente, y por lo tanto tenemos que hablar de un contrato de trabajo. Y esta distinción debe realizarse, como siempre se ha hecho, a través de la interpretación judicial, en función de los principios generales que informan cada disciplina. Indudablemente, este artículo es concordante con el 68 del decreto en cuestión, en cuanto excluye de la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo a las contrataciones de obras, servicios profesionales u oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes. Esta novedad viene a convalidar una práctica que por extendida nos resulta menos fraudulenta: la contratación de trabajadores profesionales dependientes a los que la empresa que los contrata los obliga a facturar mensualmente sus servicios, entre comillas, llevándose puesta no solo la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino el principio según el cual una empresa es una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, y el trabajador, aquel que solo pone su fuerza de trabajo, física o intelectual, a disposición de la principal para obtener una remuneración. Es decir, que lo que se pretende con esta norma, si esto se convalidara, es que se puedan contratar trabajadores, ¿no es cierto?, que son normalmente profesionales. Esto lo hacen normalmente las clínicas, ¿sí? O muchas mutuales que contratan profesionales, ¿sí? Se los obliga a inscribirse en el monotributo, se los obliga a facturar, y luego se disfraza una relación, digamos, laboral, como si fuera una relación, digamos, autónoma, ¿no es cierto? Esto me parece fundamental, y quería marcarlo, y a eso nosotros le denominamos
un intento deslaboralizador de la disciplina. Como no tengo mucho tiempo más, preferiría dedicar los escasos 2 o 3 minutos que me quedan a una suerte de balance digamos, de esta ofensiva deslaboralizadora. Y nosotros la embarcamos, y acá sí, acá ya no es la mirada de un laboralista, sino que además es la mirada de quien pretende haber transitado durante largo tiempo por la ciencia política. Creemos que esto tiene que ver con un marco general, con una ofensiva general, que se extiende desde hace 50 años a la fecha en el mundo, ¿no es cierto? Porque si uno se pone a pensar, en la década del 70, del 73, el que primero introdujo, ¿no es cierto?, estos proyectos flexibilizadores, precarizadores de los derechos de los trabajadores, fue Chile, bajo Pinochet. Y es interesante saber que en Chile, bajo Pinochet, en un primer momento se incorporó un representante de los carabineros, esto, aunque no lo puedan creer, un representante de los carabineros en cada juzgado laboral en todo el territorio de Chile, ¿sí? Bajo Pinochet. Y en el 81, decreto ley 3.648 mediante, directamente se disolvieron los tribunales de trabajo, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que esta ofensiva flexibilizadora en los últimos años, en el mundo, ¿no?, en los últimos años, digamos, ha sufrido una suerte de salto de calidad. Por eso ya no hablamos de flexibilización de la legislación laboral, sino que hablamos directamente de deslaboralización del derecho del trabajo. Y creemos que lo que se pretende es darle un jaque mate a la disciplina, arremetiendo contra los principios generales del derecho del trabajo y, en primer lugar, contra el principio de justicia social. La justicia social es aquella que se interesa por dar satisfacción a un sistema de repartos en donde el valor solidaridad juega un papel preponderante. Se expresa a través del principio protectorio y en el plano del derecho colectivo del trabajo en la tutela de la libertad sindical. En nuestro país, esta ofensiva deslaboralizadora, indudablemente, a nuestro juicio, lo expresa el gobierno de la Libertad Avanza, que representa, a nuestro juicio, a la fracción del capital ligada a los negocios financieros. Y por eso el salario debe reducirse todo lo posible, porque representa un costo más que un factor dinamizador de la demanda interna. Eso explica que la caída del salario real haya sido de 20 puntos porcentuales en solo 2 meses y medio, incluyendo las jubilaciones, que son salario diferido. El gobierno argentino se propone reconvertir a la sociedad argentina, donde el ajuste lo soportan los derechos y las condiciones materiales de vida de los trabajadores y los sectores populares. No significa ninguna novedad, porque es un viejo y no nuevo modelo de país el que se busca imponer. El país desigual y oligárquico que fue enfrentado por primera vez por la Unión Cívica Radical en 1890. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lanza. A continuación, la doctoranda Mariana Broca, CONICET-MICEN, nos va a presentar su ponencia, El derecho humano al cuidado ante la Corte Interamericana, reflexiones sobre su justiciabilidad autónoma. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Voy a compartir pantalla como les había mencionado, así que ahí tendría que estarse viendo y ahí la presentación completa. ¿Puede ser? Sí, Sí, se ve perfecto. perfecto. Perfecto, bueno, me voy a ir cronometrando, así no me paso con el tiempo. Bueno, primero que nada, gracias por abrir las puertas para este espacio. Yo había participado hace ya muchos años, cuando todavía era estudiante y era de manera presencial la actividad, así que bueno, es un gusto, aunque sea de manera virtual, volver a estos espacios que abren sobre todo las universidades públicas. Y con eso voy a estar introduciendo un poco un debate que actualmente se está gestando, sobre todo porque con todavía la existencia del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, se presentó en el marco de un plan de visibilizar justamente lo que son los cuidados en la agenda estatal, la solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con eso, actualmente, bueno, la Corte ya abrió la audiencia en el mes de marzo de este año y lo más probable es que en los próximos meses salga esta opinión consultiva que, dentro de los puntos que el Estado argentino preguntó
a la Corte Interamericana es si este derecho es justiciable de manera autónoma a la luz del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, un poco a modo de introducción, porque si bien la palabra de cuidados es una palabra que se utiliza de manera cotidiana, lo cierto es que también es polisémica, y esto nos lleva muchas veces a que sea difícil en términos conceptuales poder delimitar qué es el cuidado y cuándo estamos hablando efectivamente de cuidados o no en términos jurídicos. Lo cierto es que el cuidado en realidad comienza, al menos su conceptualización, con los que son los estudios del care, ¿sí? Sobre todo sobre lo que eran las estudios feministas anglosajones, franceses también, que van a hablar sobre todo cuando comienza todas las movilizaciones en relación al trabajo doméstico. Entonces, en un comienzo va a estar muy ligado al trabajo doméstico, pero luego con el tiempo se va a visibilizar que no solamente se trata el cuidado del aspecto de, por ejemplo, la limpieza del hogar, de la cocina de los alimentos, sino también el aspecto relacional, es decir, aquel cuidado que se realiza sobre una persona, como por ejemplo sobre un bebé, que hay que alimentarlo y no solamente preparar la comida. Entonces, con el tiempo se empieza a hablar en términos más amplios del trabajo reproductivo, que puede ser tanto remunerado como el que realizan, por ejemplo, las personas que ejercen la enfermería, pero también el no remunerado, que por lo general se lleva adelante dentro de los hogares y por las familias, que en realidad cuando hablamos de familias, hay dos autoras que son Nieves Rico y Flavia Marco Navarro, dicen que en realidad es un eufemismo para hablar de las mujeres. Entonces, esto, como sabemos, hace un par de años tuvimos finalmente una encuesta nacional del uso del tiempo, que es la primera vez que se llevaba adelante en Argentina. Esto era una práctica que se había desarrollado ya en muchos países, pero en Argentina todavía nos estaba faltando, al menos en términos estatales. Sí teníamos las que se habían realizado por organizaciones, por ejemplo, de la sociedad civil o aquellas de las encuestas permanentes sobre el hogar, pero que en realidad no mostraban tanto lo que se relacionaba al cuidado. Y aquí, cuando tenemos el ENUT, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, nos muestra que en Argentina las mujeres le dedican aproximadamente 4 horas más que los varones al cuidado, no solamente de las infancias, sino también de aquellas personas que, por ejemplo, por poseer una discapacidad que limita la autonomía, o también las personas mayores que por alguna razón no tienen una autonomía plena, son quienes cuidan a estas personas dentro de la familia. Con todo esto, que como les mencionaba previamente, ya llevan unos 40 años los estudios sobre cuidados, no estaba permeado en lo que, de manera explícita, en el ámbito jurídico. Por esto, ante la Conferencia de la Mujer de América Latina y el Caribe en el marco de la CEPAL en el año 2007, Laura Bautazzi va a presentar un documento en el que plantea el enfoque de derechos humanos, que también ha sido utilizado por muchos otros autores e investigadores, como por ejemplo Víctor Abramovich, Christian Curtis, para identificar la existencia del cuidado en los tratados de derechos humanos de manera implícita. Y con eso va a plantear que en realidad el derecho al cuidado debería reconocerse de manera explícita, considerando 3 ejes centrales, que es el derecho humano a cuidar, a recibir cuidados y a autocuidarse. Con eso, el Consenso de Quito, que lo van a afirmar todos los estados de la región, van a reconocer la importancia de los cuidados. No lo van a reconocer todavía como un derecho humano, pero sí van a retomar este punto de partida en el Consenso de Brasilia, que se llevó adelante en el año 2010, y allí van a reconocer al cuidado como un derecho universal, es decir, al que todas las personas tienen que poder acceder independientemente de distintos factores, como pueden ser el género, la edad, etcétera, y también que es un derecho humano. ¿Sí? Lo reconoce de manera textual como un derecho humano y los estados con ello se comprometen a adoptar acciones, particularmente sistemas integrales de cuidado, es decir, que no solamente hablamos de las licencias, aunque son muy importantes, sino también de infraestructura. Hay 3 ejes en general que se entiende que se necesita para cuidar, que es tiempo, ahí hablamos de las licencias, dinero, donde hablamos por lo general de lo que son las transferencias, e infraestructura, que son no solamente, por ejemplo, los mal llamados jardines maternales, sino también infraestructura para, por ejemplo, las personas mayores, para las personas con discapacidad, que sean dignas, ¿sí?
Y con todo esto, en el año 2015 va a estar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que va a reconocer de manera explícita el derecho que tienen todas las personas mayores a un sistema nacional de cuidados. Además, la Relatoría Redesca, que es la que aborda los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco de la Comisión Interamericana, también reconoce el derecho humano al cuidado. Y el Protocolo de San Salvador, a través de su primer grupo de trabajo que creó los indicadores de progreso en términos de DESCA, también va a incluir al cuidado como derecho para analizar el avance de los estados. Y además de eso, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo 5.4, también se va a hablar del cuidado y de la obligación de los estados de trabajar sobre las relaciones sociales de género para que no sean las mujeres las únicas que se encarguen del cuidado y sea una corresponsabilidad no solo entre varones y mujeres, sino también en términos de la sociedad, el mercado y el Estado. Entonces, con este background que vamos a tener sobre el derecho humano al cuidado, vamos a adentrarnos propiamente en lo que se refiere al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como sabemos, la justiciabilidad de los derechos sociales, para decirlo de manera más abreviada, no fue muy pacífica. Por el contrario, hubo un primer caso, que fue el caso 5 pensionistas en contra de Perú, donde la Comisión le solicitó a la Corte Interamericana que aplicara el artículo 26 de la Convención Americana, que es el único que hace referencia de manera explícita a los derechos sociales. La Corte, como ese artículo se refiere a la idea de progresividad que tienen los derechos sociales, va a decir que en realidad es un artículo que solamente contiene derechos que solamente pueden verse vulnerados si se plantean en términos colectivos y no por un grupo tan reducido como 5 víctimas. Con el paso del tiempo y también en particular por la presencia del juez Ferrer MacGregor, juez mexicano, que tenía una impronta de la justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA en el sistema interamericano, se va a revertir la corriente que tenía la Corte Interamericana por tantos años y va a sostener que efectivamente el artículo 26, al igual que el resto de los artículos que contienen derecho en la Convención Americana, son justiciables y por eso pueden exigirse de manera autónoma en el marco del artículo mencionado ante la Corte Interamericana. Pero en este caso lo que va a pasar es que la Corte va a decir que no existe una violación. Es decir, avanzamos hasta ahí, porque dice que sí, efectivamente, la Corte tiene competencia sobre este artículo, pero que en el caso en concreto no existía una violación. Entonces fue recién en el año 2017 que se revierte, que se afirma por primera vez o se aplica por primera vez el artículo 26 en términos del derecho a la estabilidad laboral. Porque recordemos que el artículo 26 lo que va a hacer referencia es a la Carta de la OEA. No va a ser una mención de artículos pertenecientes a los DESCA que sean justiciables. Entonces, por eso que su interpretación siempre va a depender de lo que termine especificando la Corte Interamericana en sus estándares en relación hasta el alcance de la Carta de la OEA, porque recordemos que la Carta de la OEA tampoco menciona los derechos humanos en sí, sino que esta redirige a la Declaración Americana, ¿no? Que la Declaración Americana y sí tenemos un catálogo de derechos. Entonces, bueno, vamos a tener un desarrollo jurisprudencial, al que no voy a mencionar ahora porque tengo solamente 5 minutos, pero sí lo que vamos a tener son algunos antecedentes en relación con el derecho humano al cuidado. Y el más importante, que reconoce la importancia de los cuidados y sobre todo la falta de distribución dentro de los hogares, es en el caso Veras Rojas versus Chile, que era una gran oportunidad para la Corte para pronunciarse sobre este derecho, porque es más, la Comisión y la Redesca plantearon su justiciabilidad, pero la Corte no abordó esta cuestión. Pero sí tenemos luego el caso de la Cajonat en contra de Argentina, un caso sumamente conocido porque termina responsabilizando al Estado argentino específicamente por 2 derechos que a la luz del artículo 26, que en realidad no se encuentran de manera explícita ni en la Carta de la OEA ni en la Declaración Americana, como son el derecho al agua y el derecho al ambiente sano. El derecho al agua, por ejemplo, la Corte va a decir que se desprende de las normas de la Carta de la OEA de derechos a los que a la vez se desprende el derecho al agua, ¿sí? O sea, está de una manera como que, bueno, el derecho al agua está vinculado, por ejemplo, con el derecho a la alimentación, con el derecho a la salud. Entonces, va a entender que se encuentra dentro del compendio de estos derechos que están en la Carta de la OEA.
Pero además, lo más interesante del análisis va a relacionarse con el derecho a un ambiente sano, porque va a hacer referencia en particular a 4 artículos de la Carta de la OEA y en particular a uno que habla del desarrollo integral de la sociedad. En una nota al pie de una opinión consultiva antes, había dicho que el desarrollo integral de la sociedad hace referencia al desarrollo sostenible. Y si recordamos, justamente los objetivos de desarrollo sostenible en el 5.4 hablan específicamente de los cuidados. Pero además va a decir que a la luz del artículo 29 de la Convención Americana, que debe aplicarse el principio pro persona, deben utilizarse aquellas normas y tratados que completen este corpus iuris, así como hablaba en su momento del corpus iuris internacional en materia de niñez, por ejemplo en Villagrán Morales, va a hablar del corpus iuris internacional en materia de derechos sociales. Y va a decir que son todas estas normas, sean o no vinculantes con los estados, las que van a dotar de contenido al artículo 26 de la Convención Americana. Entonces, con esto, para ir cerrando, ante la Corte Interamericana en la audiencia se presentaron 128 escritos que incluyeron estados, organizaciones internacionales, sociedad civil, universidades y personas particulares. La mayoría de ellos reconoce que el derecho humano al cuidado es justiciable, sostiene esto. Solamente un 10% cuestiona su justiciabilidad y en general se da por 2 razones. Una es porque sostiene que en realidad debe aplicarse un enfoque integral, es decir, de aquella transversalidad que debe tener el derecho humano al cuidado con otros derechos, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal, pero no de manera específica y autónoma. Otros porque siguen sosteniendo desde una postura más conservadora que el cuidado simplemente debe entenderse en términos de obligación moral de las familias y que por eso lo único que puede llegar a justiciabilizarse en términos de cuidado se refiere a la protección de la familia. Sin embargo, como vemos, existen ciertos argumentos que permiten sostener la justiciabilidad autónoma del derecho al cuidado en términos del artículo 26, que son estos argumentos que son los que más se reproducen en los amicus curiae y también los que hemos venido sosteniendo en las investigaciones que llevamos sobre el tema. El primero, que ya lo había mencionado, es que se encuentra protegido de manera implícita tanto en la Carta de la OEA como en la Declaración Americana, en distintos derechos. Pensemos, por ejemplo, el derecho también a la seguridad social, el derecho al trabajo, pero además el derecho de desarrollo integral de la sociedad en términos de desarrollo sostenible. Si aquí está copiado justamente lo que es la meta 5.4, que dice reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas, ¿sí? Entonces, establece incluso ciertas obligaciones para los estados que dotan de contenido a este desarrollo sostenible y en particular al desarrollo integral de la Carta de la OEA. Pero además, estos derechos a la salud, a la alimentación, que han sido justiciables ya ante la Corte Interamericana y sobre los cuales se ha pronunciado. Pero además, como mencionaba al comienzo de la exposición, existe un vasto desarrollo en el marco del Corpus Juris Internacional que ya lo reconoce, como fueron las conferencias en el marco de la CEPAL, que ya desde la de Brasilia lo reconoce explícitamente como derecho humano, la Redesca, el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, pero incluso existen ahora constituciones, como es la de la Ciudad de México, que lo explicitan como derecho humano al cuidado, y también la Corte Suprema de México y la de Ecuador, que también han desarrollado al respecto. Entonces, bueno, esta es una aproximación a las razones por las cuales sería justiciable el derecho humano al cuidado y esperaremos a ver qué dice la Corte Interamericana en los próximos meses. Gracias. Muchas gracias, excelente. Bueno, continuando con los expositores, Marcela Iraola, ¿estás en condiciones de poder exponer? ¿Te pudiste conectar? No la veo. Si querés, la presento yo. Dale, seguí con el que sigue. Bueno, no estoy viendo tampoco a Walter Pérez, así que vamos a continuar con Arnold Mauricio García Acevedo, Valentina Echeverri Castro y Valentina Rincón Ena, pertenecientes a la Unidad Central del Valle en Colombia. Ellos nos van a hablar de la contribución de la inteligencia artificial en la etapa de vigilancia y ejecución de la pena en Colombia en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible.
si están listos, les cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un agradecimiento especial al doctor Pablo Esbin, a la doctora Lucía Escalante por habernos hecho la invitación. Les hablamos desde Colombia, la Unidad Central del Valle del Cauca. Somos una universidad municipal, que para ustedes sería como una universidad provincial en Argentina. Estamos muy felices de poder participar en esta jornada. Y bueno, vamos a empezar entonces a hablar pues sobre la inteligencia artificial, ¿cierto? La contribución de la inteligencia artificial en el juez de la ejecución de pena en materia penal, y esto como un desarrollo en el marco del desarrollo sostenible del ODS 16, que es el ODS que enmarca pues en las instituciones sólidas, la justicia y la paz social. Eh, la ponencia ha sido desarrollada con estudiantes del Semillero de Investigación de Derecho Procesal de la UCEBA. Yo soy el profesor que dirige el semillero, y de la mano con estudiantes del nivel pregrado y otros docentes, hemos hecho varias investigaciones a lo largo de estos años sobre ODS 16 en una tarea conjunta que tenemos en el pregrado a través de todos los semestres de trabajar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces hemos hecho un barrido a lo largo de varios semestres, de varias clases, y nos decidimos a hacer el análisis de esta ponencia. Esta ponencia por lo menos va encaminada a la propuesta y el análisis de cómo podríamos mejorar con ayuda de la inteligencia artificial, vista como una herramienta, ¿cierto?, de trabajo que auxilia al juez en esas labores netamente operativas, escriturales, que no convergen, pues, raciocinio, sana crítica, sino que sería algo escritural para asistir al juez de control de garantías, y que en la etapa ya posterior a la sentencia, y que es ese juez encargado de vigilar el cumplimiento de la pena, la resocialización del interno, pueda estar auxiliado por esta herramienta para que agilice por lo menos permisos de trabajo, estudio, vigilancia de la pena o el cumplimiento de la pena, y evitar acciones constitucionales como es el habeas corpus, o acciones de tutela por impedimentos, o alguna clase pues de petición, y que el juez se dedique más a lo que tiene que razonar. Por lo menos en la Constitución Política de Colombia, el artículo 229, pues nos habla de la estructura de la rama judicial, nos habla de la importancia pues, de la rama judicial, de la importancia de los jueces. Posteriormente, en el año 2013, vino la ley 1341, que es la que nos habla de las TICs, conectando pues con una ley del año 97, que es la que hablaba del documento electrónico, y cómo, en virtud a la ley estatutaria de justicia 270 del año 95 en Colombia, se fue articulando el modelo de una justicia encargada de optimizar, pero también que abría las puertas a la utilización de las, TIC, de las herramientas digitales para ayudar al juez. Hoy por hoy, post pandemia, tenemos una ley que es la ley 2213, y que ha ido operativizando y permitiendo por lo menos el litigio estratégico, ayudado de inteligencia artificial y perdón, de virtualidad, y cada vez vemos cómo en nuestro continente, y en especial en nuestro país, las herramientas tecnológicas están impulsadas para promover justicia pronta, oportuna, eficaz en el proceso. Y eso es importante porque ya el juez ha ido evolucionando, ya no es como en otra hora con pluma y tinta, o con máquina de escribir, o con un computador, sino que vino la internet en los 90, los jueces, los abogados, nos vimos abocados a un proceso de más ciencia, de más aplicación, para poder ver la evolución del derecho. Hoy en día estamos ya inclusive haciendo pilotos de inteligencia artificiales, de
predicción de sentencias, de programas que en las altas cortes por lo menos ayudan a seleccionar sentencias para mirar si es efectiva o no el análisis de determinados casos y poderlos manejar al estatus pues, de corte constitucional y poder emitir sentencias que vayan orientando a todos los jueces y a todos los abogados, sino que ya estamos hablando, venga, aterricemos la idea y en el juez municipal, en el juez circuito, en ese tribunal, en todos los escaños de la pirámide, por así decirlo, jerárquica de la rama judicial, implementemos inteligencia artificial, pero también aventurémonos a aplicarla en materia penal, porque es que en materia penal siempre todo es más receptivo, porque tiene que ver con la libertad, porque el juez tiene más limitaciones en aras de no contaminarlo y hacerlo imparcial, pero estamos diciendo, pero es que ya después de la sentencia, ya estamos en la etapa final, ¿por qué no auxiliar la inteligencia artificial donde, por ejemplo, podamos determinar que al juez necesitamos hacerle célere? Mire, en Colombia tenemos, apreciado auditorio, unos datos muy importantes. En los últimos años, por lo menos, tenemos eh, una cuestión de que 80.000, 82.000 internos en todo Colombia para solo 159 jueces de la República encargados de la vigilancia de penas. Esto antes de pandemia. Después de la pandemia, en el 2022, 2023, ese volumen subió 18.000 internos más, es decir, llegamos a 98.800, casi 99.000 internos, y en 5 años en Colombia solo crecieron 4 juzgados en todo el territorio. Estamos hablando de un país de casi 50 millones de habitantes, en donde hay casi 100.000 internos en la prisión para 159 jueces. O sea, por Dios, el volumen de trabajo de estas personas para resolver esas peticiones, así quieran hacer muy bien su trabajo, es imposible. O sea, humanamente es una carga desproporcional, y aquí es donde estamos planteando con el semillero en estas ponencias, hombre, posterior a la sentencia condenatoria, apliquemos inteligencia artificial que le ayude a automatizar al juez esos autos, esas proyecciones que son de vigilancia, de revisión, de que se va a cumplir el término, y así también evitarle recursos, memoriales, solicitudes o habeas corpus, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que tenemos que empezar a humanizar el proceso. Hoy por hoy tenemos 2 tendencias. Una que busca el eficientismo, y el eficientismo dado con la virtualidad, no tanta audiencia, no tanta inmediación, sino más celeridad. Es decir, yo juez gasto una mañana haciendo una audiencia. En un solo caso, en una mañana yo puedo proyectar 4 o 5 procesos al tiempo, pero también tenemos que buscar un equilibrio, una balanza sobre la humanización del proceso, porque es que no, la esencia del derecho, la esencia de la justicia es la humanidad, ¿cierto? El juez está allí para corregir conductas humanas, y no podemos perder esa importante labor que tiene el juez y que ha venido en boga desde 1970 con los grandes juristas latinoamericanos e italianos, Davis Echandía, Carneluti, entre otros, diciendo, no, el derecho no es de libros, de textos, sino que hay que humanizarlo. El juez, hay que observar que el juez tiene unas características, y el juez también debe tener en cuenta quién es que le está administrando justicia, quién le está dosificando su pena, cómo es el cuidado en especial de ese interno para resocializarlo, y que no sea solamente una manera formal para que el juez solamente se limite a proveer autos fríos, escasos, de humanidad, sino que se vigile realmente la pena y se dé una socialización. Esto ha sido la evolución de casi 30 años de jurisprudencia, en donde la Corte Constitucional ha declarado estado de cosas inconstitucional, es decir, donde cuando virtud a acciones de tutela para proteger derechos fundamentales de los internos, se ve que en centros carcelarios que están, por ejemplo, para 2.000 personas hay 4.000.
¿sí? Que no se respetan sus derechos a las libertades fundamentales o derechos fundamentales. Entonces, en el año 98, con sentencia T-153, en el año 300, en el año 2013, en la sentencia T de tutela 388, o en la sentencia que unificó todas las tutelas anteriores para proteger estos derechos, el Estado, perdón, la Corte Constitucional emitió una sentencia, la SU, Sentencia de Unificación 128 de 2022, para decir, venga, Estado colombiano, tenemos que hacer un alto en el camino, vamos a realizar un Estado, una fórmula decreciente, es decir, centros carcelarios no reciban más de los internos que pueden tener, y entonces empiezan a evacuar a pena cumplida, pero sin recibir. ¿Y qué pasó? El IMPET, que no es nuestro sistema carcelario, eh, al estar colapsado, ya no recibe internos, pero los internos se nos están quedando en las estaciones de policía, en las unidades de reacción inmediata de las URIs, que es donde están los capturados en flagrancia, los de las cuestiones menores, pero no donde deben de estar constitucional y jurídicamente las personas que están afrontando un proceso penal o que ya de pronto están sentenciados. Entonces se nos está creando un problema carcelario muy horrible, y es donde dijimos, no, venga, mire, auxiliemos a los jueces de ejecución de penas a través de esas herramientas para que puedan hacer más ágil también su trabajo, pero además como una propuesta en las miras a que el juez debe humanizar el proceso, pero también utilizar la tecnología que tiene en sus manos para que esos 159 jueces que tiene la República de Colombia en toda su extensión, en todo su territorio, para custodiar 50 millones de habitantes y casi 100.000 internos, pues pueda ser más eficaz, pero también más humana. Perdón, te quedan 5 minutos. Gracias. Yo sí quisiera dejar la exposición de pronto para interactuar con ustedes desde la academia en Argentina, ¿sí? O sea, poder optimizar esos 5 minutos que me quedan y no pues hablarle del programa Mercurio o la creación de la inteligencia artificial, porque ustedes tienen muchas más investigaciones y van más adelantados que los estudios que hemos hecho en Colombia. Yo sé del estudio que ustedes vienen haciendo en ponencias del año 2018-2019 a la fecha, en donde la investigación y el apoyo de la inteligencia artificial y el proceso, por lo menos en las universidades argentinas, ha sido bastante evolucionado. De hecho, yo he tomado muchas lecturas de ustedes para mis clases o compartirla en el semillero de Derecho Procesal y demostrarles de que tenemos que perderle el miedo y que las tecnologías y la inteligencia artificial quedó para quedarse en el mundo de hoy, pero que son herramientas que deben asistir al juez como eso, como herramientas, no para sustituirlo, porque la justicia es un valor. Entonces, sí quisiera compartir con ustedes, honorable auditorio, esas impresiones que tienen de la ponencia y de pronto poder contribuir, retribuir hombre, enriquecernos con toda humildad. Muchas gracias. Bueno, entonces damos por terminada la ponencia y ahora sí abrimos espacio de debate, tanto para la de Ana, que recién estuvo muy interesante, como para la de Mariana y Daniel. Así que los que estén interesados en hacer un comentario, ahí yo veo que Hugo levantó la mano, así que cedo la palabra. ¿Qué tal? Bueno, primero felicitar a los tres expositores. La verdad que los temas sumamente interesantes. Por una cuestión de cercanía en la temática, mi pregunta va dirigida al doctor Daniel Lanza y está referida más que nada a los puntos de encuentro entre el decreto 7023 y el articulado referido a normas que modifican la ley de contrato de trabajo y las relaciones de trabajo en la ley bases que sí tuvo aprobación por Congreso, y cuál es el recorrido respecto a esto que estima prudente que se va a suscitar en el camino legal a través de las acciones correspondientes. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero hay un montón de aristas, digamos, ¿no? Que hay que contemplar allí, porque, digamos, la ley está vigente, la ley de base ya está vigente, el decreto de necesidad de urgencia sigue vigente, pese a que el capítulo laboral fue suspendida su aplicación por una resolución de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.
Así que ahí hay dos, digamos, hay dos normas, digamos, que están en todo caso en curso. La ley está vigente, o sea, la ley no hay ninguna discusión. Y la ley reprodujo buena parte de las novedades que introdujo el decreto de necesidad de urgencia. Nosotros hay un montón de aspectos que ya estamos. Yo soy abogado laboralista, así que, digamos, tengo una práctica casi que cotidiana respecto a estas cuestiones, que ya estamos planteando. Estamos planteando, en primer lugar, tanto la inconstitucionalidad del DNU como la inconstitucionalidad de la ley de bases. En el caso de la ley de bases, no por una cuestión de forma, porque fue sancionada por el Congreso, o sea que acá no habría una objeción formal, como si la explicité en mi ponencia respecto del DNU, pero sí respecto de las modificaciones que introduce, que son muchas, y que yo, digamos, para no aburrir y no hacerlo demasiado extenso, resumiría en que se pretende llevar puesta un principio que es medular en nuestra disciplina, que es el principio de progresividad, que de algo se dijo al respecto acá. En una de las ponentes algo ventiló sobre el particular cuando refería acerca del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El principio de progresividad en materia laboral es central, y enseña, seamos llanos, enseña que las conquistas que se alcancen, ¿no es cierto?, en materia de derecho social, no se pueden retrogradar. Es decir, que todo aquello que se fue alcanzando, que reitero, y en este plano no nos olvidemos que será el marco de la contradicción entre el capital y el trabajo, ¿no? El derecho del trabajo no es simplemente una cuestión abstracta, no es simplemente una cuestión de derecho positivo, sino que tiene que ver con largas luchas, extendidas luchas, ¿sí? Que naturalmente, bueno, y costaron hasta vidas en algún caso, y que pretenden, digamos, retrogradarse en algunos casos, como dije también en mis conclusiones, al siglo XIX, como por ejemplo el caso de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo pretende, digamos, ponerse como único límite que exista 12 horas entre jornada y jornada. Es decir, pensemos que la jornada de 8 horas fue una conquista de fines del siglo XIX, ¿no? Los trabajadores que luchaban por eso que era un sueño, un anhelo en esa oportunidad, ¿qué pretendían? 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas, en un contexto totalmente diferente, para el esparcimiento y el estudio, porque los trabajadores tenían claro, en ese caso, en esa época, digamos, recordemos que estaban muy poco alfabetizados, ¿no? Fines del siglo XIX, la necesidad de estudiar, de formarse, ¿no es cierto? Así que esto también lo tenían muy claro las organizaciones sindicales, que no solamente contaban con bibliotecas, sino que además contaban con escuelas de formación de cuadros, obreros. Así que esta cuestión me parece realmente relevante, ¿no? El tema de plantear, estamos planteando, o sea que esto no es solamente una cuestión teórica, no es solamente una cuestión abstracta, sino que es una cuestión de derecho en pugna, ¿no? De derechos en pugna. Y nosotros en la brega cotidiana, como laboralistas, lo que planteamos es, reitero, la inconstitucionalidad tanto del decreto como de la ley. En el caso del decreto ya lo explicité, cuáles son los argumentos. En el caso de la ley, porque se violan principios generales de nuestra disciplina, empezando por el principio de progresividad, el principio de justicia social también, al que también mencioné, ¿sí? Y algunos otros principios que son muy importantes, como por ejemplo el principio de protección contra el despido arbitrario, que está no solamente, digamos, no ha sido solamente receptado por el derecho internacional de derechos humanos, sino además por la propia Constitución Nacional hace nada menos que 67 años atrás, es decir, en el año 1957, cuando se incorporara a nuestra Constitución el artículo 14 bis, o 14 nuevo, ¿no? ¿Y qué significa la protección contra el despido arbitrario? Bueno, que lo que se pretendió en esa oportunidad es que el trabajo, el puesto de trabajo, ¿no es cierto?, tiene que ser defendido y no puede ser
privado de ese puesto de trabajo, ¿no es cierto?, un trabajador o una trabajadora, por la sola discrecionalidad del empleador o la empleadora. Y si en todo caso así lo hace, bueno, la solución que ha previsto la legislación argentina ha sido la de una indemnización tarifada, ¿no es cierto?, que prevé, en el caso nuestro, la ley de contrato de trabajo. Bueno, lo que hace la ley de bases en este punto es pretender, digamos, reemplazar las indemnizaciones por despido incausado por un fondo de cese laboral. ¿Qué es el fondo de cese laboral? Para que lo entienda para que lo entiendan todos. Es un fondo que se utiliza en la industria de la construcción en nuestro país, ¿sí? Se llamaba Fondo de Desempleo antiguamente, hoy se llama Fondo de Cese Laboral. ¿Y por qué se utiliza el Fondo de Cese Laboral en la industria de la construcción? Porque la industria de la construcción tiene una determinada particularidad, que es que se trata de tareas eventuales. ¿Por qué? Porque están, digamos, normalmente vinculadas a una obra que se empieza y se termina. Entonces, tiene sentido, ¿no es cierto?, que no exista, ¿no es cierto?, una permanencia, una pretensión de permanencia del empleo, como sí existe en el resto de las actividades. Por eso, nuestra legislación sabiamente otorgaba ese fondo de cese laboral a los trabajadores de la industria de construcción, pero para el resto de los trabajadores había una indemnización por despido o por antigüedad, ¿sí? ¿Qué hace la ley de bases? Bueno, no pretende, sino que, digamos, universaliza el fondo de cese laboral y digamos, se pretende aplicar a cualquier trabajador, no importa cuál sea la actividad de que se trate. ¿Y por qué aquí se vulnera la protección contra el despido arbitrario? Porque el fondo de cese laboral es un fondo acumulativo, es decir, que se va digamos, engordando, se va nutriendo con aportes mensuales. De tal manera que cuando el empleador decide prescindir de ese trabajador, lo único que tiene que hacer es decirle, vaya, cóbrese su fondo, tiene su cuenta, y muchas gracias por los servicios prestados. Es decir, que no tiene ningún tipo de, digamos, de sanción adicional, ¿está? Esa decisión rupturista. Por eso es que no existe en ese caso protección contra el despido arbitrario. No habría protección contra el despido arbitrario, ¿sí? Para que quede claro, en nuestro país hay tres regímenes, digamos, diferentes. Los empleados públicos tienen estabilidad absoluta. Es decir, que para poder despedir a un empleado público hace falta que el empleado público incurra en una causal, ¿no es cierto?, suficiente que, digamos, amerite su cesantía o su exoneración. O sea que no existe el despido sin causa. En el caso de los trabajadores privados, ¿sí?, existe el despido sin causa, pero bueno, es un acto ilícito, y como es un acto ilícito, nuestro ordenamiento legal prevé que el que comete ese acto ilícito, que es el empleador, tenga que abonar una indemnización. Y finalmente están los trabajadores de la industria de construcción que no tienen ningún tipo de estabilidad, o sea, ni siquiera impropia, como tiene el resto de los trabajadores, ¿sí?, o relativa. Que solamente perciben ese fondo, que reitero, se va acumulando, es un fondo acumulativo, que se va nutriendo con aportes mensuales. Entonces, en ese caso no hay ningún tipo de protección contra el despido arbitrario. Y por eso es que, indudablemente, nosotros creemos que en ese punto, al menos, y en algunos más, se estaría violando la cláusula del artículo 14 bis de la Constitución. Así que estamos haciendo planteos digamos, diversos, pero básicamente apuntando a que se declare la inconstitucionalidad no solamente del DNU, sino también de la ley de bases respecto del capítulo laboral. No sé si contesté tu pregunta. Clarísimo, Daniel, desde ya muchísimas gracias. No, pues no. A continuación, Pablo también quería hacer otra pregunta, así que le cedo. Creo que había alguien más con la mano levantada. Yo quería preguntarle algo al compañero. Me parece que Florencia puede ser. Bueno, si no sigo. Pablo, sí, yo había levantado la mano, pero en lo que expuso recién Lanza quedó mi pregunta, así que Sí, muy completo, adelante. como siempre. Felicitaciones, Daniel. Yo quería preguntarle algo al compañero de Colombia, pero pidiéndole disculpas anticipadamente porque desconozco totalmente el tema, es por curiosidad.
y no sé por qué me recordó las clases de procesal con el profesor Almada, que en ese momento decía que nunca un abogado iba a tener una PC, así que no tenía sentido analizar mucho eso. Y no es que esté diciendo que se equivocó el profesor, creo que todos nos equivocamos, podría incluir telefonía y tantas otras cosas más. Por eso hago una cita de Marx que dice que la tecnología se impone por su propio peso. Es decir, la reflexión va a llegar mucho después. Primero vamos a hablar por teléfono, después vamos a ver, o primero vamos a hablar de la inteligencia artificial y mucho tiempo después vamos a tener alguna reflexión más o menos sesuda sobre el tema. Pero hay cosas que no termino de entender, porque habla de humanizar el derecho penal en su país, pero la inteligencia artificial no pasa por el sistema límbico. Es decir, nosotros somos sentipensantes, como diría Galeano, pero la inteligencia artificial no es binaria. Así que no entiendo que esté bien. Esa es mi primera pregunta, hablar de humanizar y utilizar la inteligencia artificial. Lo que sí me doy cuenta, que los motores de búsqueda que tiene la inteligencia artificial son fabulosos. Tanto que habla, no sé, de una cantidad de procesos que tendría que analizar, y es nada. La inteligencia artificial está trabajando con un número que ni siquiera entiendo, 10 a la 13 documentos, miles de millones de bibliotecas de Alejandría. Pero también recuerdo algo que había dicho Humberto Eco, ¿no? Que dice que lo único interesante, cuando reflexionó no sobre la inteligencia artificial, sino de la Internet, es separar la paja del trigo. ¿Qué vale la pena y qué no? Porque la inteligencia artificial nos contesta y dentro de muy escueta experiencia, miente descaradamente. Después se pide disculpas porque es un servidor y dice, qué bien que me rectificaste, qué bueno que me corregís, pero dice cualquier cosa. Entonces tendría que pensar qué inteligencia artificial, cómo actúa, si se va perfeccionando cuando se la corrige. Es todo lo que desconozco y me veo sorprendido que el señor Zuckerberg me la instaló en WhatsApp y resulta que no la puedo sacar, si se permite eso. Así que bueno, la primera pregunta es que no creo que se humanice utilizando la inteligencia artificial, pues hay un contrasentido. Y la segunda, ¿cómo lo mejoramos? Porque Wikipedia ha hecho un trabajo extraordinario porque tiene una suerte de referato y se va puliendo. Pero la inteligencia artificial no sabría cómo hacerlo. Sé que está aprendiendo, por decir un término que seguramente está mal. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Sí, por eso quería esta parte de preguntas. Y es muy cierto, o sea, tenemos que humanizar, y es la propuesta que estamos enfocando. Tenemos que humanizar el proceso. La inteligencia artificial es un lenguaje binario, unos y ceros, predilección del algoritmo, ¿sí? Es cuestión de matemática, como lo explica el profesor Jordi Nieva, pero hay que estar vigilante. Acordémonos lo que pasaba con los internos afrodescendientes en Norteamérica, cuando tenían, que pedían como su libertad condicional y el algoritmo de la IA, pues casi que siempre les negaba ese derecho que ellos tenían. ¿Me escuchan? Aquí se me congeló el internet. Se escucha, Sí, profe. se Se te escucha escucha. perfecto, perfecto, ¿eh? sí, Bueno, perfecto, sí. gracias. Se me congeló la imagen. Ya, bueno. Entonces, hay que humanizarla. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no piensa, miente, estamos apenas desarrollándola, pero hay una cuestión. En Colombia las inteligencias artificiales, por lo menos las que hemos estudiado en el semillero de investigación, programas como Mercurio, utilizados por la rama judicial, Prometeo, son como programas de recolección de bases de datos, ¿sí? No son como especializados eh, en la rama jurisdiccional del derecho, sino que son como programas que recogen datos para empresas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que la inteligencia permite desarrollar máquinas que imitan el comportamiento del ser humano, no son el comportamiento del ser humano. Y los jueces, al momento de realizar o de más bien de motivar y darle legitimidad a sus providencias, bien sean autos o sentencias, pues tienen que hacer un juicio de valor para poder explicar por qué están tomando determinada decisión. Y es allí donde la IA debe de ayudarles a proyectar, pero debe pasar antes de emitir, de publicitar, de notificar
una sentencia o un auto en la etapa de la ejecución de penas, pues que el juez, que el ser humano lo lea, lo revise y lo corrija, ¿sí? Porque la inteligencia artificial lo que ayudarles a dar predilecciones, a ayudarle a transcribir minutas rápidas, ¿sí? Que toman tiempo, pero la revisión tiene que ser del juez. Y la inteligencia artificial, claro, son números, es lógica, es razonamiento matemático, es frío, pero la relación juez con administrado de justicia tiene que ser cálida, tiene que ser humana, tiene que ser respetuosa, tiene que haber inmediación en esa comunicación, ¿sí? Porque de lo contrario, estaríamos renunciando a la parte humana del ejercicio de la abogacía, de la administración de justicia, y estaríamos administrando justicia vía correspondencia, vía correo electrónico. Entonces, es ese el equilibrio que decimos que se tiene que encontrar, desarrollar unos algoritmos para que la inteligencia artificial sea cada vez más experta en los programas, es decir, conociendo la normatividad vigente, el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia, pero jamás perder de vista que siempre debe de estar vigilada por el juez y algo muy importante, el algoritmo debe crearlo una sola institución para todos los jueces. Es vital, porque si no, cada juzgado, o cada provincia o cada departamento, como sería aquí en el Valle del Cauca, tendría su propio ingeniero que le estaría creando los algoritmos según lo que le esté diciendo su superior jerárquico, y pues no tendríamos una unidad de criterio, ¿sí? Para ayudar a facilitar esta cuestión, y eso nos generaría enormes dificultades porque tendríamos diferentes posturas jurídicas. No sé, profesor Pablo, si contesté su pregunta o me quedó pronto haciendo falta algo. Sí, muchísimas gracias. Sí. Muy Bueno, amable, Harold. Bueno, tenemos una pregunta más del doctor Pablo Slavin. Sí, un par de reflexiones. Primero agradecerles a los tres y las tres. Con Daniel ya nos vemos todos los días, así que voy a reservarme los comentarios con respecto al derecho laboral. Lo de Mariana, bueno, agradecerte, muy, muy buena la presentación. Creo que es un tema, la verdad, muy, muy relevante. Esta vinculación, el tema de las tareas de cuidado, ocupan un espacio, la verdad, central en la etapa de capitalismo actual, y sobre todo como con el modelo neoliberal vemos una recarga en esas tareas. Es decir, justamente un aspecto que antes en el estado de bienestar lo cubría el Estado, ahora, a partir de este modelo de exclusión y todo, lo vuelve a recargar, y sabemos que además lo recarga con un sesgo de género muy fuerte. Sí, son las mujeres las que tienen que estar haciendo esa tarea de cuidado generalmente. Así que yo creo que ahí es decir, parte del trabajo nuestro como operadores es poder tratar de instruir, convencer al Poder Judicial en materia de derechos humanos para lograr que esa justiciabilidad que tienen los DESCA realmente sea reconocida, porque una cosa es a veces lo que chocamos, por lo menos lo que vemos nosotros en la jurisprudencia local y regional, eh, la, la jurisprudencia regional referida al continente va muy bien. En Colombia, en ese sentido, están muy avanzados en materia de justiciabilidad de los DESCA, pero acá en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, está, yo creo, bastante, por decirlo de manera elegante, retrógrada los fallos respecto a eso, a ese reclamo. Así que bueno, agradecerte eso y plantearlo. Y con respecto al tema de la inteligencia artificial, así como dijo mi colega Pablo recién, no soy un especialista en eso, simplemente como me gusta mucho el tema del derecho a la ciudad, y trabajamos lo de ciudades inteligentes o la Smart City, que tiene una conexión con esto. Yo creo que el problema en la inteligencia artificial, si bien está este efecto de la deshumanización, yo creo que el problema central es quién la programa, para qué la programa, cuáles son las compañías que están detrás haciendo eso, porque es decir,
yo confío en que el desarrollo tecnológico, en que la inteligencia artificial puede ayudarnos a vivir de una manera más humana, sustentable, siempre y cuando ese desarrollo tecnológico sea con ese objetivo. Hoy lo que vemos lamentablemente, una, una puja en el uso de las tecnologías, sobre todo estas nuevas tecnologías, en si esas tecnologías son para lograr un disfrute de más tiempo, un ahorro energético, un transporte más eficiente y ecológicamente sustentable, o si es para que mi ciudad figure en un ranking adelante como ciudad inteligente y poder seguir creándola como un centro de negocios, vender mi ciudad como un negocio. Y yo creo que esa es la puja que tenemos y que vamos a ver en adelante con respecto a la inteligencia artificial. Ya hace muchos años, acá en Argentina y justamente en el ámbito del derecho laboral, el doctor Guibur planteaba, y todavía no teníamos, estábamos lejos de la inteligencia artificial, recién venía las primeras computadoras, planteaba todo un sistema para sacar los fallos laborales y mostraba estadísticamente cómo si lo hacían las computadoras directamente era mucho más humano y mucho más objetivo que dependiendo de cada juez cómo se levantaba esa mañana dictaba su fallo. Eh, a ver, yo creo que no tenemos que desechar la tecnología, lo que tenemos que ver es cómo podemos manejarla. Sí, por eso creo que esa humanización va por delante, pero ¿quién maneja esa humanización? Es decir, realmente que sea con valores humanos. Agradecerle nuevamente. Muchas gracias, Muchas Pablo. gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más? Ahí creo que Juliana. Mariana No, quería le- contestar o le- comentar algo, sí, perdón. más que Juliana. preguntas, quería primero, bueno, felicitar a Mariana Juli, por su perdóname, trabajo. ¿Se perdóname un escucha? segundito, Juli. Creo que Mariana quería comentar algo. Ah, perdón, Ahí perdón. está. Súper breve nomás, igual agradecer por las reflexiones y particularmente todo lo que tiene que ver con las políticas neoliberalistas. Bueno, obviamente esto fue una mini presentación, encima le hice a las apuradas para intentar llegar con el tiempo, pero un poco ese es el enfoque, ¿no? O sea, porque yo mi tesis doctoral específicamente es sobre el derecho humano al cuidado y a mí me interesa ver en clave subnacional. Yo lo trabajo en términos de qué pasa en Tandil, Azul y Olavarría, porque si bien mi formación es en derecho internacional, una de las cosas de las cuales podría decirse que estoy en contra es de esta idea del estándar, el estándar, y no ver qué es lo que pasa luego con esos estándares en la realidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, desde el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en los municipios, ¿no? Quedarnos siempre en esto que yo digo, bueno, el porteñocentrismo de los estudios que hablan de qué pasa en Argentina y todo termina en la General Paz o como mucho en el AMBA, y después lo que son las ciudades intermedias como Tandil, Azul y Olavarría, que muchas veces distan hasta de ciertas políticas que se plantean en términos nacionales y después no logran ser aplicadas, ¿no? Y bueno, un poco esto del capitalismo, fue con el capitalismo que las mujeres que trabajaban en los hogares empezaron a ser consideradas como dependientes de los varones, ¿no? Entonces, bueno, claramente sí, esa es la mirada. Y bueno, eso, muchas gracias. Y perdón, Juliana, que te interrumpí. Gracias, No, Mariana. no, para ¿Vos estás nada. en el CEIPIL? No, yo trabajo con el CEIPL, he tenido vínculo en su momento. Yo trabajo en el grupo de SPP, que es de la UBA, con mi directora de la beca de CONICET, y después en el Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Facu de Derecho de la UNICEN. Gracias. A ustedes. Bueno, nada más quería comentar eso, que hoy es muy, muy necesario el tipo de estudios que estás haciendo vos, porque cuando tenemos gobiernos de tipo negacionista que dicen que no hay diferencia entre el hombre y la mujer y que los reclamos de género son una ideología, las encuestas del uso del tiempo y, digamos, la especificidad de los argumentos creo que vienen bien como trinchera para sostener ese tipo de reclamos que no, en este momento no podemos recostarnos sobre el Estado para seguir, digamos, avanzando en esos derechos que tanto necesitamos. También, bueno, lo de inteligencia artificial, Harold, súper interesante. Creo que ahí, como decía Pablo, el sesgo es lo más
lo más preocupante, los sesgos con los cuales están generadas la inteligencia artificial, y eso, bueno, habrá que ver de qué manera se controla. Y a Daniel, también agradecerte, súper interesante y muy sesuda tu presentación. Estoy en un periodo o en una coyuntura muy pesimista y pienso si esto llegara a la Corte con el nuevo miembro que vamos a tener, ¿qué pasaría si en poquito tiempo no se convalidaría como constitucional tanto el DNU como la ley? Pero bueno, siempre hay que seguir teniendo fe en la institucionalidad y en el derecho, ¿no? Así que bueno, eran esos comentarios nomás. Gracias, Juliana. Si no hay más Muchas gracias. preguntas, cerramos esta etapa del debate, cerramos la grabación y volvemos a empezar, así continuamos.